Bienvenidos a este video, camaradas. En este especial, hablaremos de uno de los soldados más mortíferos del siglo XX, Laurie Torney. Laurie Torney fue un personaje histórico de la Segunda Guerra Mundial y algunos conflictos posteriores a este. Laurie nació en Viipuri, Finlandia, un 28 de mayo de 1919, y el año anterior a su nacimiento marcó el término de la Primera Guerra Mundial, conocida entonces como la Gran Guerra, mismo conflicto que para su época era el más devastador y sangriento en la historia del mundo. El final de este conflicto marcaría la caída del Imperio Ruso, mismo que se transformaría en la Unión Soviética después de la Revolución del Campo o el alzamiento de los bolcheviques. Este suceso habilitó un crecimiento para el país natal de Laurie, Finlandia. Sin embargo, un problema comenzó a surgir, ya que la Unión Soviética comenzó a tener más y más poder, lo que significaría que estos tendrían más capacidad de anexar territorios aledaños, y Viipuri era frontera con la Unión Soviética, y esto comenzó a ser una alerta latente para Finlandia, que significaría la posibilidad de que la Unión Soviética invadiera eventualmente el territorio finlandés. Esto motivó a que Laurie iniciara su vida militar en 1938 y se enlistara a un batallón de las Fuerzas Armadas finlandesas. Este batallón se llamaba el Cuarto Batallón Independiente Jäger. Este tenía un rol de sabotaje y de reconocimiento en territorios enemigos. También tenían la fama de aplicar estrategias de guerra de guerrillas, y no era una unidad a la cual debería subestimar ni un contrincante de este. Sus estrategias de emboscada y de infiltración de las líneas enemigas les cobraban un gran prestigio entre las Fuerzas Armadas finlandesas, y para fortuna de Laurie, este entrenamiento cobró recompensa, pues el siguiente año, en 1939, Finlandia se vio atacada e invadida por el poderío del Ejército Rojo de la Unión Soviética. Este conflicto fue nombrado y reconocido como la Guerra de Invierno. Durante el comienzo de la Guerra de Invierno, el batallón al que pertenecía Laurie estaba localizado en la localidad de Kiviniemi, misma que espero que así se pronuncie correctamente. Y aquí, su misión era proteger una importante línea ferroviaria en la localidad. Al escuchar la noticia de la invasión soviética, el batallón se trasladó al frente para frenar el avance soviético y se situaron en el lago Ladoga. Este era uno de los más grandes y más importantes lagos de Europa, ya que en este se compartirían fronteras territoriales la Unión Soviética y Finlandia, esto desde 1918, donde a su vez había una gran tensión política, militar y social, ya que estos dos países tenían diferencias políticas e ideológicas muy grandes. Como lo es por su gran fama, las tácticas de la Unión Soviética no fueron precisamente las más brillantes. Se enfocaron en invadir con gran número y poco pensamiento estratégico, y esto se vería reflejado en el mal acondicionamiento de su equipamiento, siendo que los vehículos armados desentonaban con el ambiente del crudo invierno blanco, ya que estos aún se encontraban pintados de color verde olivo. Por otro lado, los uniformes de infantería aún serían abrigos cafés adecuados al invierno, pero al igual que las olas de armados soviéticos, su falta de detalle y camuflados harían que estos destacarían ante los finlandeses. Ante esta ventaja estratégica por parte del batallón al que pertenecía Laurie, las fuerzas soviéticas fueron repelidas y rodeadas. Ante esto, comenzó así Laurie a sobresalir en su carrera militar. A partir de este tema, él tomó el liderazgo de la defensa de una colina, bajo la cual dependía su posesión para poder reabastecer a las fuerzas finlandesas, para así contrarrestar la invasión soviética, misma en la que este y sus tropas triunfaron. Después de esta victoria por parte de Laurie, las líneas de comunicación se cortaron y Laurie se vio forzado a cruzar el frente enemigo para regresar al centro de mando militar en Finlandia, para restablecer así las comunicaciones de esta colina hacia Finlandia. Este hecho llamó la atención de sus superiores y después de esto fue ascendido a teniente segundo. Con este tipo de acciones, Laurie fue participando en misiones de reconocimiento y de sabotaje detrás de líneas enemigas. Todo esto sin mucho fruto, ya que la conclusión del conflicto fue que Finlandia se vería forzada a ceder ante la fuerza incomparable de la Unión Soviética, y así cedería parte de su territorio igualmente a la Unión Soviética. En junio de 1941, Laurie viajaría a Austria con el propósito de entrenar y mejorar sus habilidades como militar y como estratega, junto con la Waffen-SS. Cabe destacar que durante su entrenamiento, Laurie se ganaría el rango de Sturmführer. El 22 de junio del mismo año, Alemania atacaría a la Unión Soviética, comenzando así la infame Operación Barbarossa, misma que originalmente estipulaba la rápida y efectiva invasión al territorio soviético. Este hecho violentó el histórico armisticio conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Finlandia, igualmente que Alemania, atacó a la Unión Soviética, y a este hecho se le conoció como la Guerra de Continuación. Sin embargo, Finlandia solamente buscaba retomar los territorios que perdió ante la Unión Soviética en la Guerra de Invierno. Laurie, al escuchar esto, regresó a Finlandia a luchar por su país una vez más.
Sus acciones fueron premiadas, pues fue promovido y tomó el liderazgo de una unidad de infantería que se enfocó en lo que él mejor hacía, la guerra de guerrillas y misiones detrás de líneas enemigas. Esta unidad fue nombrada como el Destacamento Torney, en honor a su nombre. Para formar parte de esta unidad, Laurie evaluaba directamente a los que quisieran unirse y escogía solamente a aquellos que tuvieran la mejor condición física, tanto como en habilidades con armas y en combate. El Destacamento Torney logró numerosas victorias, lo que le consiguió a Laurie una recompensa por parte de la Unión Soviética por su cabeza, con un valor de 3 millones de marcos suizos, y a su vez, por parte del ejército finlandés, le consiguió el reconocimiento con la Cruz Mannerheim, un 9 de julio de 1944. Esta cruz sería el máximo reconocimiento militar en Finlandia. En septiembre del mismo año, Finlandia se vio forzada a firmar un tratado de paz ante la Unión Soviética. Aquí, Finlandia vendría perdiendo territorio una vez más ante sus vecinos soviéticos, y la Armada de Finlandia vio un cese de operaciones de gran escala, lo que dejó a Laurie sin empleo. Esto llevó a Laurie a viajar a Europa una vez más, hacia Alemania. Esto fue en 1945, con el objetivo de obtener mejor entrenamiento una vez más y volver a su país natal a capacitar a una resistencia finlandesa con este entrenamiento que recibiría. Sin embargo, este se vio atascado en el ejército alemán una vez estando en este país. Laurie Lane sería su seudónimo en Alemania para esconder su verdadero nombre finlandés. Durante su estadía en el ejército alemán, el frente oriental contra el ejército rojo cayó y el ejército alemán se vio forzado a retroceder a territorio central alemán. Para este momento, Laurie habría obtenido el rango de capitán y tendría a una unidad especial bajo su comando. Sin embargo, de poca ayuda fueron sus habilidades, pues el ejército rojo terminó dominando al ejército alemán y ganando así el conflicto. Con el fin de salvar su propia vida y la de sus hombres, Laurie retiró a sus hombres y a sí mismo hacia el lado occidental de Alemania, donde estarían los aliados, y así se rindieron ante estos. Esta maniobra fue optada por numerosos alemanes que deseaban huir del castigo soviético. Laurie, al ser capturado por fuerzas aliadas, fue arrestado en un campo de prisioneros de guerra en Lübeck, Alemania, pero al poco tiempo después escaparía de aquí y lograría huir a Finlandia, donde fue arrestado nuevamente, pero en este caso por el estado de su país natal, y después de una vez más escapar de esa cárcel, sería arrestado numerosas veces en un transcurso de 6 años. Pero supongo que su historia, sus actos de valentía y sus numerosos intentos de escapar de prisión le ganó el perdón por parte del presidente directamente. Y así, en 1949, Laurie viajó a Suecia bajo el nombre de Elino Morsky y de aquí partió a Venezuela y encontró trabajo en un barco sueco. Este barco se llamaría el MS Skagen. Durante sus labores en este barco, cruzaron por las costas de Estados Unidos y Laurie decidió lanzarse al mar y nadar hasta la playa, y aquí viviría por algunos años haciendo trabajos caseros y de carpintería, hasta que recibió su visa y la ciudadanía. En 1954 se unió a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bajo el nombre de Larry Thorne. Debido a sus años de experiencia en combate y como líder, vio su carrera militar dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bastante rápida y efectiva, ya que en 1957 ya sería un primer teniente y para 1960 alcanzaría el rango de capitán. Estuvo en estadía en labores militares en Alemania Occidental hasta 1962, cuando fue trasladado al 10º Grupo de Fuerzas Especiales, debido a una inconveniencia que él tuvo. Aquí, Laurie compartió y enseñó sus conocimientos de guerra de guerrillas, movilización en nieve y demás a las Fuerzas Armadas americanas, y para el año 1963, Laurie fue movilizado hacia Vietnam del Sur, donde entrenaría fuerzas de defensa del sur de Vietnam, mismas que se confrontaban militarmente contra el Vietcong. En un combate en Tin Bien, Laurie demostró sus vastas habilidades como líder y estratega militar, por lo que le fueron condecorados 2 corazones púrpuras y una estrella de bronce por valentía. Esto le concedería el regreso a Estados Unidos para vivir una vida civil y común y corriente, pero Laurie no buscaba esto. Su historial de vida, sus experiencias y demás habrían generado un repudio y un odio creciente dentro de Laurie hacia la tendencia de la idea comunista, por lo que Laurie tomó un segundo tour a Vietnam en 1965, y aquí tomaría de comando una unidad altamente secreta del ejército estadounidense, cuya misión era localizar puntos estratégicos del Vietcong. Para su infortunio, la aeronave en la que él y su equipo eran trasladados era muy desactualizada, y tras un accidente aéreo, Laurie y su equipo últimamente murieron en las selvas de Vietnam. Sus restos no fueron encontrados sino hasta 1999, lo cual lo hace curioso. Después de esto, en 2003, sus restos fueron recuperados y regresados a Estados Unidos, donde así fue condecorado por su valentía y promovido a mayor después de su triste fallecimiento.
El ejército de Estados Unidos celebró su entierro tal como el de un héroe, por su valentía y sus grandes aportaciones a su ejército. Y así, concluyó la historia de uno de los soldados más mortíferos del siglo XX, Larry Thorne, y sus diferentes nombres que quizás no conozcamos hasta este día, le hicieron ganarse un gran respeto, tanto por amigo o aliado, como por el enemigo. Larry Thorne, o Larry Thorne, definitivamente fue una de las personas más letales del siglo XX, y por esto, Larry Thorne es reconocido como el hombre de los 3 ejércitos. Esperamos que te haya gustado este capítulo, este especial en el que hablamos de Larry Thorne, uno de los militares, soldados y estrategas más letales del siglo XX. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos, síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este video. Igualmente, un agradecimiento cordial por parte del equipo de la Segunda Guerra Mundial, quienes son Termas, Camarada Guerrero, Camarada Fibric y su servidor, André Medina. Sin más que decir, los esperamos en la siguiente transmisión.